Y hasta ahora le doy la bienvenida al candidato a la presidencia de la República por Pachacutic, Yacu Pérez. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, no escucho el retorno. Buenos días. Buenos días. ¿Ahí me escucha mejor? No escucho el retorno. Hola, confírmeme no que me escucha, porque estamos teniendo un problema de audio y de conexión. No escucho el retorno. No escucho el retorno. Buenos días. ¿Ahí mejoró? Perfectamente, ahí está. Ahí. Bueno, de un total de más de 27.000 actas que presentaron con supuestas inconsistencias desde Pachacutic, lo cierto es que el CNE solo dio paso al recuento de 31 de estas actas y para ellos pues así quedaría, por decirlo de alguna manera, liquidado ese tema. Usted ha anunciado que irá al Tribunal Contencioso a impugnar, pero ¿qué resultado prevé pueda tener de esa acción, considerando pues la gran diferencia entre lo que el CNE consideró había que recontar versus lo que presentaron ustedes con inconsistencia? Buenos días. En efecto, de las dudas que nosotros teníamos, cada vez más se vuelve una certeza el fraude electoral. Nosotros solicitamos que se aperturen las 20.000 actas que tienen inconsistencias de las 39.900 actas, más del 50% que tiene inconsistencias. Primero, eso es un error garrafal, tener más del 50% de actas con inconsistencias. Segundo, al solicitar más de 20.000 actas, se nos concede, para que ya no molesten más, 31 actas que se aperturan. Y curiosamente, solo en las 31 actas tenemos que recuperamos nosotros 612 votos. 612 votos. Si abriríamos las 20.000 actas con inconsistencias, calcule usted cuántos votos podríamos recuperar. El fraude fue tan bien planificado, tan sistemáticamente realizado, que se hizo con las urnas, es decir, las papeletas, se hicieron con las actas y se hacen con el sistema informático. Incluso no sabemos cuándo se abrirían las urnas, se van a ver la olla de grillos que aparecen ahí, porque muchas de las actas que eran en blanco terminaron siendo llenadas de los que hemos visto en algunos casos. Y en otros probablemente se anularon nuestros votos. Ahí no va a coincidir entre las actas con las papeletas. Y también hay que preguntar qué pasaron con el resto de las papeletas, que muchos de los sufragantes, al no haber asistido a las juntas receptoras del voto, simplemente esas actas quedaron sin llenar, pero que estamos seguros fueron llenadas. Es decir, hay una cantidad de falencias que el Consejo Nacional Electoral en este momento no sabe qué hacerse y que cada vez más la población va viendo que se queda deslegitimada. El pueblo del Ecuador es un pueblo inteligente. No se va a comer este molino de vientos. No van a convencernos de que nosotros perdimos. Si nosotros, después de abrir las urnas, nos demuestran que en realidad nosotros perdimos, seríamos los primeros en reconocer los candidatos que pasan a la segunda vuelta y no tenemos inconveniente hasta de felicitarles a los que pasan a segunda vuelta. Pero en el presente caso pero no si es el así. Consejo Nacional Electoral ha dicho que 20.000 actas ya no eran procedentes de revisión porque no estaban dentro de ninguno de los causales que establece el artículo 138 del Código de la Democracia. Ha dicho que de las otras 7.000 restantes, habían algunas que eran repetidas, otras ya estaban en el sistema sin novedad y otras ya habían sido recontadas por las juntas provinciales electorales. Con ese antecedente que plantea el Consejo Nacional Electoral, ¿usted cree que realmente el Tribunal Contencioso podría dar viabilidad a dar paso a ese recuento de votos que usted solicitaba, que era el 100% en Guayas y el 50% en otras provincias del país? Hoy vamos a presentar ante el Tribunal Contencioso Electoral una impugnación subjetiva a estos resultados. Y hay jurisprudencia. Me parece que 3 casos de los que he podido revisar brevemente, hay jurisprudencia en el que el Tribunal Contencioso Electoral ha dispuesto la apertura de las urnas para realizar un conteo voto a voto y esto cotejar con las actas, en este caso serían las P1 presidenciales. Solo cuando se abrirían las urnas
el Consejo Nacional Electoral podría descartar que no hay fraude. Hasta tanto el fraude está consumado y ellos tienen que probar este rato, porque vamos viendo por todos los lados cómo es que una tendencia que en la noche del día domingo 7 de febrero ya se marcó, en donde Yacu Pérez estuvo en segundo lugar, solamente con el 30%, dicen los matemáticos, los estadistas, que ya la tendencia se mantiene. El 40% del total del universo prácticamente dice que se confirma esa tendencia y ya no pueden cambiar. Nosotros no teníamos ni el 30%, el 40% del universo hasta las 9 de la noche. Teníamos hasta el 97% se mantenía la tendencia de que nosotros estábamos en segundo lugar. ¿Cómo es que se cambió? Se cambió porque guardaron las actas con inconsistencias de la ciudad de Guayaquil y concretamente de San Borondón, en donde ahí se contaminaron todas las actas, es decir, se alteraron todos los números y de esa manera posibilitaron para que el candidato de Creo pueda rebasarnos hacia nuestra candidatura. Es decir, se vulneró las matemáticas, las estadísticas. Además, ellos dicen que es que no pasa del 1%. El margen de error dice que es aceptable hasta el 1%. Dicho de otra manera, si una junta electoral hay 300 votos, de esos 300 votos no saben sumar y le ponen 303 votos, pasa. Porque dice que es permitible el margen de error, pero con esos 3 votos, usted multiplique 3 votos por 40,000 juntas electorales, hablamos de 120,000 votos. Con 120,000 votos se puede cambiar todo. Y en este caso el margen que nos separa entre el señor candidato Lazo de Creo y nosotros es apenas de 32,800 votos. Entonces, ahí usted puede ver que ahí se cambia totalmente, radicalmente se pueden cambiar los resultados. Sumado a eso, el sistema informático. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral no acepta que la Contraloría General pueda realizar una auditoría del sistema informático? ¿Por qué el CNE no acepta que la Fiscalía General de la Nación pueda realizarse un peritaje forense electoral al sistema informático? ¿Por qué? Quien nada debe, nada teme. Haga que el perito cumpla su papel, ellos han cumpla dicho su que función. habría una injerencia ante esa función del Estado. Pero hay incluso el espectro quizás que usted planteaba para revisión, donde se había podido realizar este fraude que usted menciona, que abarcaba pues a 17 provincias, para el CNE incluso dentro del recuento de las 31 actas se redujo a 8. Si se diera paso a un recuento, ya a lo mejor no considerarían todo lo que usted solicitaba en un inicio, sino, como digo, se reducirían menos puntos en el país. ¿Cómo podría tomar usted eso? Mire, si se aperturarían las 20,000 actas, fijo que van a haber cambios gigantes. El tablero electoral va a cambiar. Nada raro es que hasta el mismo presidenciable señor Arauz va a sufrir disminución de votos. Es evidente aquello. Y en cambio otros pueden subir. El candidato Hervas ha dicho que tiene también algunas suspicacias de que podría también subir. A mí me mostraron en algún momento unas encuestas que hacía inteligencia militar y que ahí nos colocaban nosotros en primer lugar. Igual se hablaba de otras encuestas, pero es que aquí el fraude comenzó antes de las mismas elecciones, haciendo que Sedatos y CLIP me pongan con 13 puntos. Imagínese usted, 13 puntos frente a casi 20% con el fraude que tenemos. Sin el fraude nosotros creceríamos más. Entonces, estas empresas estaban respondiendo justamente a las empresas electorales, es decir, a Creo, Social Cristianos y UNES. Y eso es lo que nos hace ver que todo estuvo fríamente calculado y que ahora de 20,000 actas nos conceden como una limosna darnos 31 actas para que estas puedan aperturarse y las otras dejar como que son válidas. No son válidas. ¿Cómo uno puede, además en las juntas electorales, quienes conformaban estas juntas eran gente bachiller, otros eran universitarios, otros eran profesionales? Todo el mundo tenemos una calculadora en el teléfono y si no tenemos, cualquiera sabe sumar. No son cifras millonarias, son cifras pequeñas, pero que en esas cifras se equivocan y por cada junta electoral, reitero, si se equivocan y con 1, 2, 3, no puede ser. Y quitarnos a nosotros en algunas juntas electorales. ¿Por qué?
con apenas aperturarse 31 actas, nosotros recuperar 612 votos, haciendo una proyección con eso, nosotros recuperamos de largo los votos que nos han despojado. En este momento creo que el CNE queda Pérez, completamente deslegitimado. ¿Qué pasará, señor Pérez, si después de recurrir ahora al Tribunal Contencioso Electoral, de agotar los recursos que usted tiene, que así se los otorga pues la ley ante la inconformidad, el resultado sigue siendo el mismo para ellos y usted sigue ubicándose en un tercer lugar? Bueno, nosotros en realidad a mí no me perjudican como persona. A quienes le roban los votos es a un proyecto político, al sueño de un importante sector de los ecuatorianos. Los ecologistas, los ambientalistas han visto la esperanza en nuestro proyecto para proteger la naturaleza, para cuidar el planeta, para cuidar el agua. Los animalistas, los profesionales, las feministas. Es decir, veían en nosotros, en este proyecto, no precisamente en Yacu Pérez, sino en el proyecto, una luz que podría frenar tanta corrupción, tanta violencia patriarcal, y que en realidad nos construimos la tercera vía, que se trata de un gran debate en el PT, en el Brasil, unos a favor de Arauz, otros a favor nuestro, porque nos ven como la nueva cara de la izquierda, pero no esa izquierda misógina, no esa izquierda extractivista, no esa izquierda corrupta, no esa izquierda prepotente, sino una izquierda que está a tono, que sintoniza con las demandas actuales de la población, recogiendo la sabiduría milenaria de nuestros pueblos originarios. Entonces, terminamos siendo una vía que empieza a calar cada vez más hondo, y que tenemos este rato un futuro promisorio, y que más allá de estas elecciones ya somos la segunda fuerza política del país, y que probablemente podríamos haberlo construido la primera fuerza política del país. Y ese es el temor del señor expresidente Correa, que nosotros pasemos a la segunda vuelta, porque no va a encontrar un candidato fácil. Nosotros venderíamos caro una derrota, además que tenemos casi la seguridad de que en segunda vuelta nosotros tendríamos el voto favorable de los ecuatorianos. Yo quiero agradecer porque tengo una nueva entrevista y me están esperando, pero siempre agradecido. Preguntándole, hasta tanto usted ha pedido que se mantenga una resistencia pacífica, y ya desde Pachacutic pues se habla de un paro nacional progresivo. ¿Qué pudiera implicar esto, señor Pérez? Bueno, los únicos responsables serían el Consejo Nacional Electoral, quienes están al frente del CNE, los integrantes que responden a CREO, a los socialcristianos, a UNES. Ellos serían los grandes responsables de mi parte. Yo respeto, soy orgánico, respeto lo que digan las organizaciones, siempre yo llamo a la paz, a la tranquilidad, pero para que haya paz tiene que haber justicia, y para que haya democracia tiene que haber transparencia, y para que haya transparencia tienen que abrirse las urnas. Solo abierto las urnas creo que la calma retornará a todos los ecuatorianos. ¿Podría conllevar esto a cierre de carreteras, algún tipo de movilización diferente? No conozco exactamente cómo estén diseñando, al menos nosotros hemos dicho que nuestra resistencia continuará. Le quedo muy agradecido, un lindo día, buenos días. Que tenga una buena mañana, gracias por haber estado con nosotros en los desayunos de 24 horas. Vamos a una pausa, regresar de la pausa, Vicente Albornoz y Economía para Todos, y al volver las noticias aquí en Teleamazonas. De mi parte me despido deseándoles que tengan un excelente inicio de semana.